Muy buenas noches y bienvenidos, tal como estaba programado, a esta, vamos a llamarle tertulia académica con el doctor Robert Espinal, historiador al más alto rango. De hecho, ya tiene un doctorado en historia. Robert, muchas gracias por aceptar la invitación y muy buenas noches. Buenas noches, Laureano. Yo me siento muy complacido y para mí es un honor participar en tu espacio y compartir con toda la gente que te sigue, a ti y a tu programa. De manera que gracias por la invitación. La acepto con mucho gusto. Bien, pues vamos a ello. La idea es compartir un diálogo, como digo yo, una tertulia con testigos. Esto no es una entrevista, ni es un interrogatorio, ni pretende ser esa especie de compartir a veces como rígido, formal o acartonado entre académicos. Nada más lejos de eso, y mucho menos un sábado de la noche. Más bien es un compartir ideas, quizá desde dos ramas o disciplinas científicas diferentes. Tú eres historiador al más alto rango, yo soy trabajador social y profesor universitario, y vamos a hacer girar esta tertulia alrededor de un eje que va a ser desde la Guerra de la Restauración de la República Dominicana, que, como todo fenómeno histórico, es un fenómeno complejo en el que intervienen muchas variables y en el que además la historia como ciencia social, pues sí tiene que afrontarse con cierta rigidez y formalidad, pues tiene que apoyarse también en otras ciencias como pueden ser la sociología, la antropología, la etnografía, etcétera, ¿no? Pero en fin, la idea es que esto sea una tertulia académica con testigos, insisto. Y como se va a conectar gente que no necesariamente van a ser conocedores de la historia dominicana en general, ni mucho menos de la Guerra de la Restauración en específico, me gustaría tratar dos cuestiones de inicio. Número uno, saber quién es Robert Espinal, que se presente un poco, para después caer en la siguiente cuestión de a qué se llama o qué es la Guerra de la Restauración. Bueno, Robert Espinal es un inquieto por la historia, por los estudios históricos. Siempre fue mi materia favorita, mi formación básica en historia, la básica y la de posgrado. La básica es, o especializada en historia más bien, es de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde yo estudié, ¿cómo se llama?, la licenciatura en Ciencias Sociales. No la terminé porque ya tenía una licenciatura previa y se me presentó la oportunidad de hacer una maestría en enseñanza superior allá mismo en la UAS. Entonces lo que hice fue que decidí que di todas las historias porque era lo que me interesaba. Eso me permitió, esos estudios más la maestría en enseñanza superior, me permitió iniciarme en la docencia universitaria en el año 2004 y estoy en la docencia universitaria de manera ininterrumpida, tengo ya 20 años, de lo cual me siento muy orgulloso porque aunque Gardel diga que 20 años no es nada, pero no son nada si no se han disfrutado, si no se han disfrutado, si se han disfrutado, perdón, si no se han disfrutado, entonces será un tiempo exageradamente largo. Entonces, tengo una especialidad en historia, una maestría en historia aplicada a la educación y un doctorado en historia del Caribe, lo cual me permitió ahondar más en el tema de la restauración. Era un tema que ya yo lo conocía, más o menos lo dominaba, pero con las exigencias doctorales, eso fue como si me lanzaran a unas aguas profundas, claro, con una serie de herramientas previas que fueron las que me permitieron pues sacar adelante mi tesis doctoral, que de hecho en mi tesis yo comparo la guerra de guerrillas de la Guerra de la Restauración con la guerra de guerrillas de la Guerra de Independencia de Cuba, específicamente los 10 años que transcurrieron entre 1868 y 1878. Entonces, me parece un paralelismo muy interesante. Sí, eso me obligó a ir a Cuba, específicamente a La Habana, internarme en el Archivo Nacional de Cuba, todo ese mar de documentos. Pude incluso también compartir con algunos historiadores cubanos
aunque no hay que salir del país para eso, aquí también hay algunos. Pero hacerlo ya en el contexto cubano es como algo diferente y muy enriquecedor. Entonces, la restauración de hecho fue un proceso político, social, que también implicó lo militar, mediante el cual una parte del pueblo dominicano se rebeló contra la situación de anexión que había a España, que había diligenciado Pedro Santana, el general Pedro Santana, una figura que se ha hecho indeseable para mucha gente precisamente por eso. E incluso en el himno nacional, el profesor Emilio Prudón dice: y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, las carreras se vio en capotillo, la bandera de fuego ondear. El inconsulto caudillo es Pedro Santana. Fue un caudillo y le llama inconsulto porque Santana no hizo una consulta. La Santana lo que hizo fue una estratagema o un ardid, para mencionar incluso la palabra que se utiliza en el himno nacional, con la intención de hacerles creer a las autoridades españolas que el pueblo dominicano quería anexarse al Estado español y ser una provincia de España. Son múltiples los factores que llevaron no solamente a Pedro Santana, porque hemos históricamente y tradicionalmente responsabilizado a Pedro Santana, pero no estuvo solo en todo ese proceso. Fue todo un conjunto. Eso fue una decisión incluso de alta política, que se habló mucho, que se investigó mucho, y que en el momento se tenía la visión de que el Estado dominicano, con la situación de guerra que había con Haití, con la situación política que tenía la República Dominicana con motivo de la guerra, y también la situación económica con muy baja producción, incluso aquí lo que había era una sociedad dividida en dos clases: la clase atera, los dueños de hatos. Todo el mundo sabe que un hato es una extensión de tierra dedicada a la crianza de ganado básicamente, y por otro lado la clase tabaquera, que como su mismo nombre lo indica, se dedicaba a la crianza, al cultivo de tabaco. Entonces, no era lo mismo vivir del tabaco que vivir del ganado, porque el ganado tú lo tienes ahí, lo tienes pastando, le sacas carne, le sacas leche, le sacas piel, pero el tabaco tú tienes que sembrarlo, esperar que esa cosecha crezca, darle seguimiento a esa cosecha y asumir los riesgos que implica la cosecha, que puede venir un ciclón, por ejemplo, nosotros que estamos en la ruta de los ciclones, etcétera, etcétera. Entonces, con muy poca también relaciones de carácter internacional, en fin, era una situación muy difícil, sumamente difícil a nivel económico, a nivel social. Juan Bosch habla de baja pequeña burguesía pobre, baja pequeña burguesía muy pobre, baja pequeña burguesía pobrísima. Entonces, este estado de pobreza, de guerra y de un sentimiento patriótico muy poco fortalecido, llevaron a Santana y a su camarilla a pensar en la posibilidad de la anexión, y Santana no era el único, también estaba Buenaventura Báez. Es más, la anexión o el protectorado eran dos opciones que había en el momento. Empezaron a gestarse desde el mismo año 1843, antes de declararse oficialmente la República Dominicana, en Santo Domingo, el 27 de febrero, en la Puerta del Conde, el 27 de febrero de 1844, ya se estaban haciendo gestiones con España, con Inglaterra, con Estados Unidos de Norteamérica. Y decía Román Franco Fonder, el legendario director del Archivo Histórico de Santiago, que eso fue una especie de lotería, y quien se sacó de la lotería fue Santana, porque Santana finalmente lo logró. De hecho, había una carrera entre Santana y Báez, y a pesar de que Báez, a diferencia de Santana, era un hombre muy culto, muy leído, hablaba varios idiomas. En ese sentido, Báez puede ser comparado con Duarte en cuanto a la parte cultural. Incluso Báez era diplomático, era un hombre que le gustaba vestir de una manera muy fina, todo el tiempo de saco y corbata, muy bien peinado, muy bien arreglado, muy bien perfumado, gustaba de los placeres de la buena mesa. Se habla de que era incluso amigo y que trabó amistad con Víctor Hugo,
que tenía relaciones en Francia y en otros países fuera del mundo, en otros países del mundo. Santana, en cambio, era un hombre tosco, un hombre áspero, un hombre que apenas sabía leer, escribir y que dominaba las operaciones básicas de la matemática con las manos llenas de callos, porque tenía las costumbres propias de la época, las costumbres campesinas, acostarse a las 8 de la noche para levantarse a las 4 de la mañana a ordeñar vacas. Fue un hombre que adquirió mucha autoridad política en base a su autoridad social. De hecho, el ejército que manejó Pedro Santana, en una parte, eran sus peones que lo seguían, que lo veían a él como un líder y que lo veían a él como sinónimo de estabilidad de la República, a tal punto de que hay autores que establecen que durante la dominación haitiana, el periodo que se conoce como dominación haitiana, que yo gusto más de llamarle periodo de unión política dominico-haitiana, es fama de que las autoridades haitianas del momento entendían que Pedro Santana era el único que podía encabezar un movimiento que diera el traste con el gobierno haitiano. A ese punto lo veían a Pedro Santana las autoridades de la época. Entonces, este señor con este peso social que se reflejó más adelante en lo político y también en lo militar, tuvo una participación preponderante en la propia guerra dominico-haitiana, y a la hora de tomar una decisión de qué hacer con esta situación política, social, económica, cultural, de indefinición, de pobreza, de debilidad, hay autores de derecho internacional público que establecen que los estados nacen fuertes y hay autores que dicen que no, que los estados nacen débiles. Existen esas dos opiniones en contrarios. La situación se puede definir dependiendo de cada caso. El Estado dominicano nació bastante débil, pero con suficientes elementos, según la visión de personajes como José Núñez de Cáceres y Juan Pablo Duarte. Núñez de Cáceres fue primero en el tiempo, fue primero en el pensamiento, fue primero en la acción que Juan Pablo Duarte. Y de hecho la independencia es un proceso, yo lo veo siempre más que como hecho, como proceso, que arranca en 1821 con el antecedente de la Junta de Bondillo, que fue un acontecimiento político en el cual había que decidir qué hacer con la situación de acefalía que había aquí una vez los franceses habían abandonado esta colonia y no estaba ni Francia ni España. Y en esa Junta de Bondillo, Bondillo es un lugar en donde se reunieron los convocados para decidir qué hacer. Se presentaron dos propuestas: la independencia, que la presentó Ciriaco Ramírez, o la vuelta a la situación de colonia, que la presentó Juan Sánchez Ramírez. Ganó la propuesta de Juan Sánchez Ramírez. Y Juan Sánchez Ramírez, que era pro-español, se puede hacer un símil entre Juan Sánchez Ramírez y Pedro Santana, porque ambos abogaron por España y ambos lograron su objetivo. E incluso un gran historiador dominicano, Manuel Arturo Peña Valle, que fue también un hispanista muy destacado, dijo que España no valoró el acto de lealtad que mostró su antigua colonia de volver de manera voluntaria al seno de España, y esa es una de las razones por las cuales en la historia dominicana el periodo 1809-1821 se conoce como España boba. Todo esto se puede perfectamente conectar con la Guerra de la Restauración. Entonces, el Estado que nació, de hecho nació en 1821, está la declaratoria de independencia del pueblo dominicano, cuyo original todavía se encuentra en España, en el Archivo de Indias en España. El original no está aquí, debería estar aquí, pero cuando se fueron los españoles, las autoridades españolas en 1865 se llevaron muchos de sus archivos, por no decir todos. Una parte se llevaron a Cuba, otra parte se llevaron a España, y uno de los documentos es ese. Y me encuentro extraño, me encuentro raro que el gobierno dominicano, que ninguno de los presidentes de turno ha hecho nunca la diligencia para retornar al país el original, porque copia tenemos aquí de sobre, el original de ese documento, que es mucho más alto, mucho más elevado que el acta de separación redactada en 1844. Y un dato que conecta los tres documentos: la Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano, más el acta de separación, más el acta de independencia de 1863,
Los tres documentos hablan de independencia, los tres documentos mencionan esa palabra, ese concepto. Y algo muy interesante es que los tres documentos tienen exactamente el mismo tipo de argumento. Es decir, en la Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano del 1821 se argumenta que la decisión de independizarse de España viene porque con España los asuntos básicos del pueblo dominicano en lo económico y en lo social y en lo administrativo y en lo cultural, en lo educativo, no habían sido satisfechos y España nos tenía abandonados. En el documento que se redactó en 1844 se dice exactamente lo mismo, con otras palabras, acerca de las autoridades haitianas, que el comercio estaba languideciendo, que no había producción económica, que no había producción de alimentos, que la isla estaba decayendo, y cuando viene el proceso restaurador, a partir de la anexión o con motivo de la anexión, los restauradores que redactaron el Acta de Independencia del 16 de agosto de 1863 utilizan exactamente el mismo tipo de argumento. Entonces, reflexionando en clase, y se me sale el laureano, ahora el profesor, es natural que se me salga. Yo estoy reflexionando tal como lo hago en la clase, estoy siendo auténtico, yo no estoy asumiendo postura ni nada. Yo estoy siendo yo en este caso, y yo creo que eso te gusta mucho a ti, que la gente sea auténtica y que cada quien sea como es. Es lo que valoro por encima de todo. Exactamente. Reflexionando sobre el contenido de esos documentos, que dicho sea de paso, para un profesor de historia, entrar en contacto con las fuentes es sumamente importante, y más cuando se ha logrado llegar al doctorado, en donde el mayor hincapié son las fuentes. La profesora Moquien sabe. Robert, disculpa que te interrumpa un momento, porque has dicho al principio de tu argumentación un concepto que me parece que es clave y que creo que vale la pena detenerse en él un momentito y que tú lo puedas aclarar. Si no lo he entendido mal, has mencionado al principio que Pedro Santana solicitó de motu propio, entiendo yo, vaya, es lo que he entendido, la anexión a España, pero con estatus de provincia. A mí me interesaría que aclararas si era posible algún otro tipo de estatus, porque antes era o había sido considerada, o de hecho jurídicamente era colonia. Mira, y si pudieras matizar un poco la diferencia, en este caso, entre ser colonia y ser provincia, creo que es importante. ¿Qué pregunta más interesante? Me remite esa pregunta a un compatriota tuyo, el historiador español José María Otzcapdeki. José María Otzcapdeki, con T, Otzcapdeki. Me lo leí hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante de Ciencias Sociales en la UAS. José María Otzcapdeki insiste en que no éramos una colonia, sino una provincia. ¿Cuál es el punto? Y ahí es donde viene la matización. La colonia es simplemente un territorio administrado por una metrópoli, en donde la metrópoli se encarga de eso, de gobernarlo, de administrarlo, pero ¿cómo se llama esto? Con el objetivo de sacar recursos económicos. Un ejemplo clásico en el Caribe es Cuba, la colonia, cuya situación jurídica duró muchísimo tiempo, mucho más que aquí. Y incluso en Cuba se habla, los historiadores españoles hablan de la sacarocracia, es decir, la clase social que vivía de los sembradíos de caña de azúcar. Manuel Moreno Fraginals, historiador cubano, autor de una obra titulada El Ingenio, en 3 tomos, que duró 10 años para escribirla, porque hizo una investigación súper profunda. Incluso construyó un ingenio como los había en la época de la colonia, para observar el proceso. Hasta ese punto llegó en su investigación. Entonces, una colonia es básicamente eso, un territorio administrado por una metrópoli. Puede ser España, puede ser Inglaterra, podía ser Francia, las colonias inglesas, las colonias francesas. Básicamente para sacar provecho económico. Incluso
En Cuba, cuando se desató la guerra de independencia, esto tuvo un peso decisivo, y los argumentos del Acta de Independencia de Cuba son iguales a los argumentos del Acta de Independencia Dominicana de 1863. En cuanto a la... O sea, el punto, Robert, y está muy interesante eso que ahora acabas de plantear, el punto Sí, es, sí, sí. En cuanto si los colonos, en una primera versión, eran ciudadanos españoles de pleno derecho, o si no lo eran, en versión... Exacto. En colonia no. En versión provincia entiendo que sí. En la colonia no. En la provincia sí. José María Otzcapdeki hace mucho hincapié en esto, e incluso un detalle que aparentemente no tiene importancia, pero sí la tiene, es el hecho de que en el caso dominicano, las ciudades, la reina de aquella época, Isabel la Católica, le otorgó escudos a las villas, y habían súbditos españoles. Entonces, Otzcapdeki hace mucho hincapié en eso y dice, no eran colonias, eran provincias. Entonces, cuando llega el turno de Santa Anna, él, pues, como una manera de tener un estatus elevado, hace todas las diligencias, todos los trámites, todos los pasos, incluso la documentación ha sido amplia y publicada por autores españoles. E incluso hay un dato, no sé si tú como español lo sabes, en España, tu país, el proceso de anexión y restauración se conoce poco, se conoce muy poco, y modernamente ha habido historiadores españoles que se han interesado por esto y han hecho una investigación. Hay una investigación en particular sobre la situación de la restauración desde el punto de vista de la prensa española, que ese es otro factor en el que los dominicanos se manifestaron de conectar con la prensa española con el objetivo de lograr que el liderazgo del Estado español y los líderes del ejército español perdieran la guerra frente al pueblo español, y lo lograron, de hecho. Es más, voy a hacer un símil bastante atrevido entre la guerra de la restauración y la guerra de Vietnam. Me voy a atrever, ¿no? Me voy a lanzar. Atrévete. Porque es en un punto en particular. En la guerra de Vietnam, los vietnamitas lograron que el pueblo norteamericano les retirara el apoyo moral al ejército norteamericano. A tal punto que cuando termina la guerra, el representante del ejército norteamericano y el representante del ejército vietnamita, el norteamericano William Westmoreland, ese nombre se me grabó rápido, el otro no lo puedo pronunciar porque es vietnamita, imagina. El punto es que cuando el representante del ejército norteamericano le dice al representante del ejército norteamericano, ustedes nunca nos ganaron, militarmente hablando, nunca hubo ninguna batalla que ustedes la ganaran. Y el vietnamita, lleno de orgullo, le dice, sí, es cierto, tienes razón, pero es irrelevante. Algo más o menos parecido, guardando las distancias, pasó aquí en nuestro país, porque el pueblo español llegó a un momento en donde empezó a retirarle el apoyo moral al ejército español, y esa es una victoria más que del ejército dominicano, del pueblo dominicano, específicamente de los guerrilleros y de los militares. Aquí había militares profesionales que se habían formado durante la ocupación haitiana. Habían dos tipos militares: la Guardia Nacional sin sueldo, el servicio militar obligatorio, y la Guardia, se me escapa ahora el nombre, el ejército profesional, que ese sí recibía un sueldo. Entonces, la experiencia militar adquirida durante la guerra dominico-haitiana sirvió también para llevarla a cabo durante la guerra de la restauración. La restauración como proceso, la restauración es un proceso histórico, político, jurídico, militar y cultural. Mire lo complejo que es eso, que todavía se le puede sacar mucho y que todavía está pendiente de seguir siendo estudiado. Es más, yo asistí en 1985 al primer, ¿cómo se llama esto? Cuando se hace una actividad académica donde hay muchos expositores.
No recuerdo cuál fue. Un seminario, un simposio. Un seminario. El primer seminario de la gesta restauradora que fue desarrollado entre la Universidad Tecnológica de Santiago y la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en el Ayuntamiento. En 1985 yo era un adolescente y conservo mi certificado de participación y tengo todos los textos de todas las ponencias. Y con el tiempo, eso hace más de 30 años, se me ocurre que bien pudiera en la actualidad, puede ser este año o el año que viene, hacerse el segundo seminario aquí en Santiago. Se puede hacer más amplio y tratar más temas, porque es un tema complejo, profundo, apasionante, que se le pueden sacar muchísimas cosas desde muchos puntos de vista. E incluso la iglesia, la presencia de la iglesia en la restauración, la presencia de la masonería en la restauración, la presencia de las clases sociales en la restauración. Hay un trabajo muy bueno que publicado en la revista Clio, que es el órgano de difusión de la Academia Dominicana de la Historia, titulado La historia vista desde la perspectiva de los de abajo, desde la perspectiva diplomática, desde la perspectiva militar. Es complejísimo. Yo no pude agotar el tema en mi tesis, aún siendo una tesis doctoral. Y esto lo digo sin preocupación, porque ninguna investigación histórica, ningún historiador, por bueno que sea, por preparado que sea, logra nunca agotar nunca ningún tema. Eso no lo hace nadie. Es más, ni siquiera un equipo de 10 o 15 o 5, 7 u 8, el número que sea de historiadores, logra agotarlo en su totalidad. Siempre existe la posibilidad de encontrar algo nuevo. Entonces, mira todo lo que le hemos sacado a esto. Este proceso, que fue tan complejo, tuvo serias consecuencias para el pueblo dominicano y también para el propio Estado español, que sufrió considerables pérdidas, y que los líderes españoles, o sea, los líderes del ejército español, vivían siempre pidiendo más refuerzos, más refuerzos, más refuerzos. Y la guerrilla de aquí logró, y en esto que voy a decir tengo que ser muy cuidadoso. La guerrilla logró muchas victorias, pero el ejército español, cuando un ejército y una guerrilla se enfrentan, hay un choque de visiones y hay un choque de filosofías, porque el guerrillero es un elemento anti-status quo que no obedece órdenes militares y que no vive dentro de una estructura militar. Es un elemento que no lleva uniformes, muchas veces las armas las lleva escondidas. Tiene una relación muy profunda con la naturaleza, conoce bien la flora, la fauna, aguanta sol, aguanta sereno, aguanta lluvia, conoce de lo que hay, consume lo que hay en la naturaleza, frutas, carne, etcétera, etcétera. Pero el soldado es un elemento que sí lleva uniforme, que tiene una serie de estructuras. Y cuando hay ataque de una guerrilla, se dio aquí también en Cuba, al ejército, eran ataques breves, sorpresivos y constantes. Es como que tú estés en un lugar, por ejemplo, o cualquiera de nosotros, y de repente venga un grupo de mosquitos a molestarte. Tú espantas los mosquitos, tú puedes obtener tranquilidad, pero después viene otro enjambre y te ataca. Entonces, los militares mataban muchos guerrilleros, pero se reproducían. Y las visiones, y esto me causa esto que voy a decir a continuación, yo conecto mucho con esto. Las visiones que tuvieron o que tuvo el ejército español, tanto aquí como en Cuba, y discúlpame que lo relacione tanto con Cuba, pero es que mi investigación me lleva a eso, además lo enriquece también. La visión que tenía el ejército español, tanto aquí como en Cuba, era la de un tablero de ajedrez. Yo no soy ajedrecista, no sé si tú lo eres. Soy un muy mal jugador de ajedrez, me encantaría ser bueno, ¿verdad? Pero en lo básico, el juego de ajedrez se usan muchas piezas para proteger al rey y a la reina, no importa que las piezas se eliminen. Mientras que los guerrilleros tenían otro tipo de visión, el juego japonés, de un juego japonés que se conoce con el nombre de Go. ¿Qué es el juego de Go? ¿Qué es lo que interesa en el juego de Go? En el juego de Go lo que interesa es ganar espacios, puede ser físicos o puede ser morales. Entonces no es lo mismo un choque entre un ejército y un conjunto de guerrilleros
que un choque entre dos guerrilleros, de dos grupos guerrilleros, o un choque entre dos ejércitos. En la Restauración se dio ambas cosas, ya que aquí sí hubo masas militares. Y aquí en Santiago, a propósito de que estamos en Santiago, el gran acontecimiento militar que he dicho, sea de paso, algo que descubrí, voy a compartir una, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo que se le dice en los medios de comunicación? Cuando es algo novedoso, una primicia. En televisión, en radio, en prensa se habla de primicia. Y qué bueno que lo hago aquí en tu espacio, Laureano, una primicia. Que descubrí sumergiéndome en ese mar de documentos. Y vuelvo a pronunciar ahorita que no terminé la idea. Cuando mencioné al doctor Amuquien San, que es la coordinadora del programa del doctorado en Historia del Caribe, ese hincapié que ella hacía, los documentos. Hay que dejar que los documentos hablen. Cuando me sumergí en este mar de documentos, me encontré con un documento por las autoridades españolas, un documento técnico en donde ellos definían una serie de conceptos militares. Y de acuerdo con ese documento, si se le aplica a todo el proceso restaurador y también a todo el proceso de la guerra dominico-haitiana y hasta el propio proceso de la guerra de independencia cubana, se puede entonces concluir, y si entre su público ahora hay militares dominicanos, van a parar las orejas bien paradas por lo que voy a decir, se puede concluir, aunque sea provisionalmente, pero se puede concluir que durante todo el proceso de guerra, aquí no hubo nunca ni una sola batalla, ni una. Estamos en el mes de marzo, en el próximo 19 de marzo en Azua habrá un desfile militar con motivo de lo que en Azua se le conoce como la batalla de Azua. El 30 de marzo cada año aquí en Santiago el desfile militar con la asistencia del presidente de la República con motivo de la batalla de Santiago. Pues mis queridos colegas historiadores militares, de acuerdo con el contenido de ese documento, aquí no hubo batalla. Aquí lo que hubo fueron acciones de guerra que no tienen la categoría de batalla, porque de acuerdo con el concepto de los que redactaron ese documento, militares españoles de carrera, formados militarmente, para que haya una batalla tiene que haber una cantidad considerable de soldados, unos 10,000 soldados o más, y muchas piezas de artillería, 20 o 30 piezas de artillerías, y una participación de la caballería, de la artillería y de la fusilería. Y aquí no hubo nada de eso. Uno que otro cañoncito por ahí, utilizando palos, piedras, fuego, e incluso en Santiago, la gran acción de guerra que empezó el 6 de septiembre duró varios días, y que hizo que la ciudad de Santiago ardiera por los cuatro costados. Eso fue lo que le dio la victoria al lado restaurador frente al ejército militar. Entonces, ¿qué hizo el ejército restaurador? El ejército español, perdón, tanto aquí como en Cuba, que trató, y los propios historiadores españoles lo admiten, e incluso cayó en mis manos un libro sobre la guerra de independencia de Cuba, redactada por un general español ya retirado, donde él admite que el ejército de su país, oye bien, Laureano, y amigas y amigos que están en sintonía en este momento con el programa, un militar, no recuerdo ahora lamentablemente el nombre, un militar de tu país, del ejército de tierra, en España se habla ejército de tierra, ejército de mar y ejército de aire. Esa es la nomenclatura que se usa en España, admitiendo, y me parece muy honesto de su parte porque él es bastante objetivo, que el ejército de su país en aquella época no logró la victoria, entre otros factores, no solamente por el mal uso de los recursos, que ese es un dato que lo utiliza mucho Sun Tzu en el arte de la guerra. Y ese libro, a pesar de que hay, incluso cuando yo presenté mi tesis doctoral, uno de los jurados me dijo que ese autor está desfasado. Yo entiendo que no. Para mí Sun Tzu es atemporal. Tanto es así que hay profesores de esta materia de administración que usan a Sun Tzu aplicado a las reglas de la administración, porque Sun Tzu lo que dice es que el buen general es aquel que gana haciendo uso del menor número de recursos. Y eso es precisamente lo que hicieron en Cuba y en la República Dominicana. Entonces, ese general español admitió que se usaron demasiados recursos y también admitió que aunque el ejército español
prácticamente inventó la guerrilla. Incluso hay autores que dicen que la guerrilla, por lo menos en Occidente, se inventó en España cuando Napoleón invadió tu país. Lo enfrentaron con guerrilla. Yo tuve que estudiarme la guerrilla española y tuve que leerme una tesis doctoral de un autor español que el Ministerio de Defensa estimó tan buena su tesis doctoral sobre la guerra de independencia de Cuba que la publicó. Y ese general español admite que aunque el ejército español estaba bien experimentado en guerra de guerrillas, no supo aplicarla ni en Santo Domingo ni en Cuba. Es más, y te estoy dando explicaciones selváticas, porque mira, me fui a la guerra de Vietnam en la década de los años 60 del siglo XX. Descubrí un artículo de un autor dominicano, un militar dominicano, que lo publicó en el número 128 de la revista de las Fuerzas Armadas en el año 1962. Hablando de la guerra de guerrillas y describiendo el proceso de entrenamiento del ejército dominicano en guerra de guerrillas en una época tan convulsa para Hispanoamérica y para Latinoamérica en sentido general, como lo fue la década de los años 60 con todos los acontecimientos que se estaban dando, con la Revolución Cubana muy fresca. Y él explica, y eso me sirvió para poder enfocar con mayor rango de amplitud de mi visión, la guerra de la Restauración, que los ejércitos no tienen guerrillas. Los ejércitos lo que tienen son contraguerrillas. Mencioné ahorita los desfiles militares. El pasado 27 de febrero, aquí tradicionalmente se hace el desfile militar. El de este año fue sencillamente impresionante. Hay cuerpos élite del ejército dominicano, el ejército de República Dominicana, que cuando pasan por el desfile se autoidentifican como guerrilleros, y el narrador que va explicando el desfile dice que son guerrilleros. No voy a decir que eso es mentira, pero es incorrecto el uso del término guerrillero para los ejércitos, porque los ejércitos no tienen guerrilla. Las guerrillas son anti-statu quo, y una guerrilla puede enfrentar un gobierno extranjero, pero también puede enfrentar el gobierno propio, que fue lo que pasó con la guerrilla de Manolo. A Manolo lo mataron en 1963 y este artículo fue publicado en 1962, y yo me pregunto, Manolo Tavares y su gente que lo rodeaba, ¿no conocía este artículo? ¿Él no leía la revista de las Fuerzas Armadas? ¿Él no sabía que el ejército dominicano estaba preparado en contraguerrilla? El ejército español tenía más o menos una preparación, e incluso encontré el reglamento de contraguerrillas del ejército español en Cuba. Y aún así, no fue capaz de utilizar la contraguerrilla con la efectividad requerida. Y la guerra de Cuba fue una guerra de desgaste, porque duró 10 años. Y después de esos 10 años, incluso hubo más guerra. Entonces, en la propia guerra de independencia de España, que es un tema que también terminé, Laureano, fascinado, vi muchas cosas, consulté incluso la revista del Ministerio de Defensa de España. Tengo 2 números, y cuando intenté consultar el tercer, otros números más del Ministerio de Defensa, ¿cómo se llama? Me mandaron una comunicación diciendo que ya no podía consultar más por una serie de reglas que ellos tienen. Yo hasta me asusté, yo de caramba, voy a desatar aquí un conflicto internacional. Pero pude sí ver muchos datos, y me encontré también, accediendo a los archivos españoles por internet, el reglamento de guerrilla del ejército español para enfrentar al ejército, ¿cómo se llama?, napoleónico, y pude ver elementos comunes entre la guerrilla española en la guerra de independencia de España, la guerrilla dominicana durante la guerra de la Restauración y la guerrilla cubana durante su guerra de independencia. Esto es amplísimo, es complejísimo, el rango se puede ampliar mucho más. Y hay muchas cosas más que se pueden seguir diciendo. Robert, tú has tocado muchos temas. Sí, muchas cosas. Quizá enfocándote mucho en la parte militar, que ciertamente es fascinante, pero me gustaría también, para que no se nos vaya el tiempo, tocar otros puntos como factores dentro de ese proceso de la guerra de la restauración. Por ejemplo, tú fuera de aire mencionabas que durante buena parte del siglo XIX
en el Caribe, no me atrevo a decir Latinoamérica porque esto es como demasiado diverso, pero vamos a enfocarnos en el Caribe. Sí, El anexionismo fue incluso una corriente política. Sí. Yo me he quedado pensando cómo pudo convivir esa corriente política al mismo tiempo que esa corriente independentista que se iba viviendo en Latinoamérica. Y convivió, de hecho. Me parece, entre comillas, paradójico, porque de hecho convivieron y la historia está ahí. Me gustaría que describieras un poco ese proceso a nivel ideológico. Ya tenemos claro lo que ideológico. La población que habitaba esta porción de la isla en aquel momento, que ni mucho menos eran 10 millones de habitantes o 11 como podemos ser ahora, sino evidentemente demográficamente esto era como mucho más pequeño. ¿Cómo se vivió esto? Porque claro, por un lado había quienes, entre comillas, siendo de aquí, querían o apoyaban el proceso de Santana. Y por el otro lado, obviamente, había quienes querían ser absolutamente independientes. Sí. Es decir, la pregunta es, ¿la guerra de la Restauración puede ser considerada en cierto sentido también como una guerra civil? Mira, hay lo siguiente, hay un concepto que nos ayuda a entender esa situación y es el concepto de choque de intereses. Y lo ideológico tiene una relación directa con eso, con los intereses y también con la realidad material y económica. Es decir, mi ideología, cuando digo mi ideología no me refiero a mí, sino en sentido general, dependerá de mis intereses, qué yo quiero, qué yo busco, qué me conviene, qué no me conviene. Entonces, el sector que quería aquí y en Cuba y también en Puerto Rico, que quería continuar con en Cuba continuar, aquí volver, continuar o volver, dependiendo del caso, con España, era porque se trataba de sectores que desde los puntos de vista socioeconómico o económico-social tenían una situación de privilegios y los que no la tenían tanto, por lo menos la buscaban. En el caso de Santana, que era un atero, vivía de eso, de atos. Un ato, todo el mundo lo sabe, son cosas incluso de bachillerato. Una extensión de tierra dedicada al cultivo, a la crianza de ganado fundamentalmente vacuno, también caprino, también porcino, también caballar, porque la variedad no dejaba de tener también una parte de sembradío, porque el ganado hay que llevarlo a pastar. Entonces, las diversas clases sociales, las clases sociales favorecidas, tenían esa visión de contar con el apoyo de una potencia X. Si era España, pues España. Si era Francia, pues Francia. Si era Inglaterra, pues Inglaterra. Entonces, en Cuba, aquí es donde viene el tema de la clase sacarócrata, la clase que era dueña de ingenios y que quería mantener, no el 100% de los sacarócratas, pero sí una parte, porque Carlos Manuel de Céspedes, que fue el alma y que es en Cuba, él era el padre de la patria, fue presidente de la República en armas. Hace muchos años un cubano me corrigió en la equivocación que tenía, porque yo pensaba que en Cuba el padre de la patria era José Martí. Me dijo, no, José Martí es el apóstol de la independencia. El padre de la patria es el general Carlos Manuel de Céspedes. Fue militar, fue general, fue presidente de la República en armas. Entonces, cuando hablamos, remitiéndome a lo que tú preguntas, el concepto de guerra civil, que si se puede asimilar el concepto de guerra civil, por lo menos hasta cierto punto sí, porque una parte de la población quería el asunto con España y otra parte no, e incluso lo puedo ilustrar con un ejemplo muy puntual de Santiago. Aquí tenemos en Santiago el caso del general Fernando Valerio Gil. En la parte baja de la ciudad hay un parque que se conoce con el nombre de Plaza Valerio, en donde hay un busto que fue hecho en la década de los años 60 por Joaquín Priego, un excelente escultor que reproduce con un alto grado de fidelidad la fisonomía del general Fernando Valerio. En el Fuerte Dios o Parque Inver hay una estatua ecuestre de Fernando Valerio que, dicho sea de paso, esa estatua la colocaron ahí en la década de los años 90
y fue un contrasentido histórico porque Valerio no estuvo ahí. Esa estatua debería estar donde está hoy el Colegio Santa Ana, porque ese era el lugar de Valerio. Pero nada, durante la acción de guerra del 30 de marzo de 1844. También debo decir que su nombre honra la fortaleza que le sirve de asiento a la segunda brigada de infantería del ejército. Y los restos mortales del general Fernando Valerio Gil están sepultados en la capilla de los inmortales de la Catedral de Santiago, la Catedral de Santiago Apóstol el Mayor. Fernando Valerio se destacó en la jornada del 30 de marzo del 1844 y también durante la guerra dominico-haitiana. Y cuando fue declarada la anexión, Fernando Valerio, óigase bien, que es un dato poco conocido porque es un dato poco difundido. El general Fernando Valerio, esa gran figura de Santiago y de la historia dominicana, que fue incluido incluso en el decreto original que Balaguer emitió en la década de los años 70, ordenando el traslado de los restos mortales de un conjunto de próceres dominicanos, entre ellos el general Pedro Santana, que ese es un tema que está pendiente de si sacar o no sacar los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional. Él incluyó los restos del general Fernando Valerio Gil y un descendiente de Fernando Valerio, de apellido Orlando Horacio Pichardo Petitón. Don Orlando Horacio Pichardo Petitón habló con Joaquín Balaguer personalmente, le dijo: doctor, no lleve los restos de Fernando Valerio al Panteón Nacional porque allá sería uno más. Déjelo aquí en Santiago y permita que continúe sepultado en la catedral, en la Capilla de los Inmortales. Fue sepultado ahí en 1928. Están las fotos del sepelio y de los honores que le rindieron a Fernando Valerio. Entonces, una figura tan importante y tan elevada hasta el punto de que la fortaleza de la segunda brigada de infantería del ejército de República Dominicana, que tiene su asiento aquí en Santiago, cuando fue declarada la anexión, Fernando Valerio bajó la bandera dominicana, arrió el pabellón dominicano y en su lugar subió el pabellón español. Es más, Fernando Valerio era blanco, tenía los ojos azules y contemporizaba con los militares de alto rango españoles que lo visitaban a su casa y que le llamaban paisano y que él le brindaba café. Es más, el general Máximo Gómez, que combatió a los restauradores aquí en su país, y el general Modesto Díaz, dominicano, quien instruyó la figura principal, el general Modesto Díaz, que es muy honrado en Cuba, dominicano, al igual que Máximo Gómez, pero me quiero concentrar en Modesto Díaz porque la figura de Máximo Gómez es demasiado conocida y reconocida. La de Modesto Díaz no. Y no me estoy refiriendo al homónimo que participó en el complot contra Trujillo. Me estoy refiriendo al Modesto Díaz del siglo XIX, dominicano, que combatió a los restauradores del lado de las tropas españolas. Modesto Díaz fue quien instruyó a los cubanos en el uso del machete de la guerra de guerrilla. Es más, descubrí también en la documentación que consulté que un grupo bastante considerable de dominicanos, una vez declarada la restauración de la República, se fueron con los soldados españoles hacia Cuba. Y eso ayuda a entender mejor y a ver con más claridad el concepto de guerra civil, porque en historia los hechos históricos son fundamentalmente hechos humanos, y los hechos históricos y los hechos sociales no pueden ser manejados como se manejan en física ni en química, que tú te metes en un laboratorio y coges un tubo de ensayo. Por eso el cientista social tiene una serie de inconvenientes, de problemas, que no lo tiene el químico ni el físico, porque el químico y el físico son gente como fría. Tienen cosas milimétricas, tienen muchas medidas, tubo de ensayo, una cantidad de una sustancia. En historia no, y en las ciencias sociales no, y en sociología no, y en antropología no. Son hechos humanos que son sumamente complejos. Y el hecho de que Fernando Valerio, que un pariente mío dice que es un traidor, yo no lo veo como traidor, pero de hecho, la palabra traición, que es interesante, nunca se ha usado con relación a Fernando Valerio. Y los descendientes directos de Fernando Valerio están ahí.
yo tampoco lo veo como traidor. Pero el hecho de que él y otros tantos, porque él es simplemente un recorte del resto de una sociedad que estuvo bastante dividida y que se puede perfectamente decir que por lo menos hasta cierto punto, sí, hasta cierto punto sí, se puede ver como, quizá no tanto como una guerra civil, pero sí una guerra en donde chocaban intereses, porque es más, puedo seguirlo ampliando. En la acción de guerra que comenzó en Santiago el 6 de septiembre de 1863, el grupo de familias dominicanas que estaban a favor de los españoles, oiga, se vio un grupo de familias de Santiago a favor de los españoles, se encerraron con una parte de los militares españoles en la fortaleza San Luis, y de donde está hoy enclavado el cerro, donde está hoy el monumento a los cerros de la Restauración, había un cañón, un solo cañón, haciendo disparos certeros hacia la fortaleza San Luis. Y Pedro María Chambolt, el autor de un clásico de la Restauración, un libro, Historia de la Restauración, que fue publicado en su momento, en los 70, por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, y que ha recibido varias reediciones, narra que en el fragor de esa acción de guerra, uno de los disparos desbarató la cocina. Hay que imaginar una rancheta, algo ahí con cana y agua, algo rústico. Entonces desbarató la cocina en un momento en donde un soldado español le estaba reclamando a una cocinera dominicana que en la mañana de ese día le había servido un huevo sin sal. Mira qué momento para hacer ese reclamo. Santiago está ardiendo, utilizaron brea para quemar la ciudad, muchos disparos, gente muerta, disparos de fusil, disparos de cañón, Santiago se está quemando, y a este compatriota tuyo se le ocurre reclamarle a una cocinera dominicana cuyo hijo estaba de parte de los restauradores, pero ella tenía que cocinarle a los soldados españoles que le había servido un huevo sin sal. Entonces ella, hinchada de patriotismo, aprovecha el disparo de cañón y le dice al soldado español: ¿no quería usted sal? Pues ahí le mandan una poquita. Entonces, ¿cuál es el punto? La gente se ríe siempre con esta anécdota. ¿Cuál es el punto? El punto con lo de la fortaleza San Luis, que es un lugar histórico. El punto es que ahí había, aparte de los militares españoles, un grupo de familias. Familias. Es más, hubo un señor de apellido Franco que se destacó el 30 de marzo de 1844, que también fue pro-español. E incluso hasta descubrí algo, Laureano, en mi proceso de investigación descubrí que no solamente hubo dominicanos que asumieron la nacionalidad española, también descubrí que hubo españoles que asumieron la nacionalidad dominicana, porque no todo el que vino de España aquí vino, ¿cómo se llama? Vino voluntariamente. A veces los era obligado, y los que vinieron voluntariamente vinieron aquí buscando una mejoría social y económica que no la tenían en España. Eso dio lugar a que un autor español escribiera una novela histórica titulada Carne de Cañón. Él se metió en los archivos, hizo magnífica investigación y se encontró con esa realidad de españoles de sexo masculino, en su mayoría jóvenes, 16, 17, 18 años, que en su país eran pobres y veían en esto una forma de salir de esa situación de pobreza y buscar a través de la milicia y la situación de guerra una mejor situación, una mejor vida. Y muchos españoles de los que llegaron aquí en su condición militar terminaron contemporizando con la sociedad dominicana, casándose con dominicanas y dando así origen a familias que fácilmente pueden demostrar hoy en día su ascendencia española. Y aprovecho la ocasión para resaltar lo complejo del proceso. Entonces te reitero, todo esto sirve para decir que sí, por lo menos hasta cierto punto se puede entender que hasta cierto punto, no totalmente, hasta cierto punto, sí hubo una guerra civil, hasta cierto punto. Lo has explicado perfectamente. Tengo una última pregunta porque la hora se nos ha ido volando. Se va. Esa última pregunta es si hubo, posterior a la Guerra de la Restauración, más intentos de anexión, quizá no de anexión formal, pero quizá buscando una fórmula jurídica como la de ser Estado libre asociado y demás. Mira, estoy pensando cómo terminó el proceso en Cuba y en Puerto Rico, por ejemplo.
Simplemente curiosidad, si hubo más intentos anteriores. En Cuba y en Puerto Rico el asunto terminó con la intervención de los Estados Unidos, es decir, cuando Estados Unidos vio que habían intereses suyos que estaban en peligro y de hecho estaba también ya en boga la famosa política encarnada en la frase de América para los americanos, y Estados Unidos estaba interesado en sacar de aquí los intereses europeos. Intervino Estados Unidos y de ahí que España, en el proceso de negociación, su antigua colonia de Puerto Rico se la cediera a Estados Unidos, y finalmente ya para 1902, ya entrado el siglo XX, ya se declara la República de Cuba ya independiente, Máximo Gómez con muchos vítores. Pero volviendo al caso dominicano, quedaron aquí como consecuencia inmediata política y también social muchos caudillos, muchos caudilluelos, muchos caciques que se hicieron fuertes durante el proceso de la Guerra de la Restauración, pero el sentimiento anexionista quedó todavía presente en una parte de la clase política, y Buenaventura Báez intentó y casi logra anexar el territorio dominicano al territorio norteamericano. Es más, hubo un informe de los norteamericanos que vinieron aquí y que recibieron la alarma de un grupo de dominicanos que fueron a Estados Unidos a denunciar que el intento de anexión era falso, en el sentido de que el pueblo quería anexarse a Estados Unidos. Y cuando llegan allá, entre ellos estaba José Gabriel García, el padre de la historiografía dominicana, logran que esa voz de alarma, los congresistas norteamericanos se sientan inquietos, envíen una comisión investigadora a la República Dominicana, y en el año 1871 se publica el informe muy amplio, muy profundo, muy pormenorizado, que sirve para estudiar la sociedad dominicana hasta tal punto de que ese informe, que después lo publicó la Academia Dominicana de la Historia, fue una de las fuentes fundamentales que utilizó Juan Bosch para producir su obra muy conocida, Composición Social Dominicana. Entonces, en el informe se deja claro que no era cierto, como se le había hecho creer. Báez utilizó el mismo ardid de Pedro Santana. A Santana le funcionó, pero a él no, porque en el caso de Santana no hubo una comisión que viniera, bueno, sí la hubo, pero no logró lo que sí logró la Comisión Norteamericana, porque la Comisión Norteamericana fue muy profunda, visitó prácticamente todo el país, e incluso hay un libro que se titula Santo Domingo, su pasado y su presente, de Samuel Hazard, en donde él explica cómo era la sociedad dominicana e ilustra, porque era excelentísimo dibujante, la sociedad dominicana y su entorno, su flora, su fauna, su geografía, con dibujos que nos sirven para conocer, estudiar y entender cómo era esa sociedad dominicana. De manera que el sentimiento, más que el sentimiento, el pensamiento anexionista sí continuó, esta vez con Estados Unidos, pero sin éxito, aquí en Dominicana. Y ese ya fue el último intento, ya después, sí, ya sí. A partir de ahí se estabilizó un poco ese proceso de independencia. Que por cierto, te quería preguntar, ¿qué opinas de no sé si exactamente solamente lo hacen los historiadores o hay más gente, pero hay muchas personas, se lo he escuchado más de una, diciendo que eso que se llama la independencia dominicana tiene un nombre que no se corresponde con la realidad, y que la auténtica independencia es la que se corresponde como consecuencia de la victoria en la Guerra de la Restauración. Son dos procesos, claro, con nombres diferentes para distinguir dos momentos diferentes de la historia, pero me resulta interesante que cuestionen que el primer proceso se llama independencia y que la segunda, como restauración, no debería ser restauración, sino independencia, en mayúsculas. Mira, ¿tú cómo lo ves esto? Eso me lleva a mí a retomar lo que dije al principio cuando hablé de proceso, porque para 1916, cuando se produce la primera invasión militar norteamericana, los dominicanos que se oponían y que se iban a la prensa y que hacían mítines y que viajaban a Estados Unidos, utilizaban el concepto de independencia pura y simple. Es más, la independencia de cualquier país del mundo, sobre todo si se ha tratado de un país que en su pasado fue colonia, se puede ver interrumpida en un momento determinado.
Por lo tanto, ese proceso comienza en 1821 y es posible extenderlo, hasta 1924, que fue cuando se produjo el proceso de salida de las tropas norteamericanas, que dicho sea de paso, en el mes de julio de este mismo año, 2024, se cumplen 100 años de ese proceso que sirve para reflexionar, comenzando por una pregunta. La pregunta sería, ¿qué ha sido de la República Dominicana en esos 100 años? ¿Se puede extender? Claro, Robert, lo que tú planteas me parece interesantísimo. Es que al final hay que cambiar el paradigma. Es decir, no es analizar un conjunto de acontecimientos, sino entender que es un proceso que se alarga mucho en el tiempo. Sí. Y me parece un enfoque sensato, lógico y gracias. Humildemente también me parece correcto, pero yo no soy historiador y no soy quien para andar determinando si es correcto o no. Sí puedo decir que me parece razonable, eso sí lo puedo decir. Y nada, hemos llegado a cumplir la hora. Decirte, Robert, que, por ejemplo, nuestro colega Aldemaro Muñiz te envía unos aplausos. Parece que está viendo la conferencia. Te informo que en tiempo real, justo en ese momento, hay 75 personas conectadas a través de la cuenta de Twitter. Y por casualidad pudiera ver a Julio Valentín, mejor conocido como Té de Jagua, que me dijo que la iba a ver. Él también me dijo que le iba a ver. Habló conmigo. Publicó un tuit ayer diciendo esto. Ahora no puedo ver si está conectado o no. Bueno, ya. Pero me consta, pues Té de Jagua lo conozco, que si no lo está viendo en directo, me consta que va a ver la grabación después. Perfecto. Así que, Robert, a mí solamente me queda darte muy, muy humildemente las gracias por un sábado en la noche estar compartiendo conmigo en estos asuntos. Honestamente lo valoro muchísimo, te lo agradezco. Y bueno, ojalá no sea la última vez que podamos tener alguna de estas características enfocadas en la historia dominicana, que me parece absolutamente fascinante. Y a mis seguidores decirles que con cierta frecuencia y asiduidad pues iremos teniendo espacios como este dedicados a la historia, a la sociología, al trabajo social, porque pienso que las redes sociales también pueden ser educativas en el sentido más amplio y profundo de la palabra, al menos con esa intención es que estamos interviniendo o haciendo presencia en estos espacios. Así que sin más, les deseo a todos una feliz noche para los que están conectados en directo y saludos cordiales a todos. Muy bien.